Saludos a todos y sean bienvenidos al primer video de este canal. Este video es para Betalento 2, links en la descripción. De antemano, muchas gracias a todos por pasar. Espero que puedan disfrutar, que el tema del video pueda sentirse interesante y ahora sí, vamos al punto del video que me pongo en pose crítico. Hablar de lo que fue y lo que es Ruby, así como qué le inspiró, quiénes la desarrollan y su creador, siempre será un tema complicado. Porque para entender qué fue lo que la hizo destacar en su momento, toca entender un poco de cada uno de sus distintos aspectos y el contexto en el que surgió este mini fenómeno de internet. Pero antes debo decirles, ¿qué cosa es Ruby? ¿Por qué me recomiendan esta cosa? ¿Es buena acaso? Bueno, toca averiguarlo punto a punto, empezando por... Ruby es un web show que inició por finales del año 2012. La historia resumida sería un grupo de jóvenes estudiantes muy coloridas que se preparan para convertirse en cazadoras, para poder enfrentar distintas amenazas con las que deben convivir a diario. Y ya estaría. Obviamente hay un lore que se va extendiendo y más elementos que se van agregando, pero en papel esa sería la historia básica de este show, así que quédense con eso. En serio, no necesitan más. Anunciándose en el canal de YouTube Rooster Teeth con un pequeño tráiler animado denominado simplemente como Red, en donde podemos ver una suerte de Caperucita Roja delante de una lápida, en una suerte de paraje nevado. El resto no necesita una descripción, ya que el video se deja entender muy fácil, el tono del video cambia, la acción se vuelve una locura y al finalizar nos dan de forma visual que esto fue solo una pequeña previa y que aún faltaría conocer otros 3 videos más. De esta forma se creó un pequeño hype en el público estadounidense. Se liberaron los demás trailers de colores y finalmente se presentó a YouTube Ruby. Ya con esto se puede entender de dónde salió, pero seguimos sin entender qué es lo que hace llamativo este show, pues hasta donde vemos, sigue la moda de los shows americanos, que encontraron en el estilo anime una estética atractiva, pero se puede notar de lejos que sus visuales podrían dejar mucho que desear. Por lo que para entender esto, tenemos que conocer a las personas detrás de este proyecto. Rooster Teeth no era como tal un gran estudio de animación, y hasta donde podíamos saber, solo era otro canal popular estadounidense de YouTube, como las producciones de Screw Attack o las parodias de Little Kuribo con Yu-Gi-Oh! Abridged o Team 4-Star con Dragon Ball Z Abridged, muchas propuestas que gozaron de buena popularidad y renombre, por lo que desde esa base, el público se dio el lujo de ser permisivos con la calidad técnica. Sin embargo, lo que hizo la diferencia fue parte del equipo detrás del show, y es en este punto donde toca presentarles el trabajo de Monty Oum. Se podría describir como dinámico y con un gran enfoque muy marcado en las coreografías de acción. Cada golpe tiene su sello característico y revisando parodias o shows en los que participó, se vuelve muy identificable a simple vista. Y es que Monty no dejaba de pulirse en esto, progresando y evolucionando, invirtiendo mucho conocimiento y trabajo en cada propuesta. Para comparar, pueden buscar trabajos como Dead Fantasy, el fan crossover de Halo y Metroid, Red vs Blue, por nombrar algunos. Ya con la suficiente experiencia, se aventuró en su propuesta Ruby, un show que buscaría crear su propio lore, tomando de inspiración cuentos populares infantiles, con el giro de hacerlo un show de acción adolescente, con algo de estilo anime. Finalmente, la serie obtuvo la luz verde de parte del equipo de Rooster Teeth. Cuando revisas la serie por primera vez, lo que fue su primer temporada o volumen, como suele llamársele, notas que no es para tanto. Tiene una trama escolar, con un protagonista soñador que busca cumplir su sueño de trabajar en lo que admira, y desde ya los primeros capítulos irás de cliché en cliché, con un formato bastante episódico. Por otro lado, la duración de los capítulos muchas veces no alcanza a llegar ni a los 6 minutos, teniendo un desarrollo bastante corto y acelerado, además de fragmentado, por lo que sucede en un capítulo seguramente acabará en la continuación de este. Aún con todo lo anterior dicho, la misma tuvo el suficiente éxito por lo ya mencionado, su origen de web show. Por ser una simple introducción, la gente pudo justificar el bajo costo de producción y una base poco original, a cambio del carisma de sus personajes, unas coreografías bastante divertidas y resaltantes, un apartado musical con un buen nivel y la propia promesa del show de que su historia avanzaría en una dirección mucho más trabajada. Ya para cuando se anuncia la temporada 2, el recibimiento fue incluso mayor que la primera, teniendo ligeras mejoras técnicas, nuevas canciones, personajes y la historia moviéndose en un ambiente con más misterio. Material complementario que daba más contexto a su historia y en general se podía ver más cariño en toda la producción. Se podría decir que fue aquí donde la serie finalmente estaba mostrando el potencial que tenía por delante y el éxito que podía significar. Sin embargo, algo ocurrió y que marcaría para siempre el tono de la obra.
Una vez finalizada la segunda temporada, en el año 2015, durante los preparativos para la tercera temporada, Monty Oum nos dejó. Según información oficial, sufrió una severa reacción alérgica durante un procedimiento médico simple, por lo que lo más comentado en esos años fue que la causa debió ser una negligencia en un procedimiento de rutina. Cabe destacar que es importante comprender esta información para poder entender que es desde este punto donde todo lo anterior comentado es lo que definía el show en el pasado y que puede diferir con lo que es el show hasta estos días. Con la inesperada muerte de su creador, se creó una incertidumbre sobre su trabajo, sus colegas, su equipo, sus fans, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar. Sin embargo, se obtuvo una respuesta de Rooster Teeth. En memoria de su autor, el show continuaría, y su visión se haría respetar. Declaraciones que, sumadas al luto tan sorpresivo, hicieron que todo un fandom se uniera y depositara su confianza en el equipo. Guiones y dirección de dónde iría la historia, coreografías de batalla sin utilizar, todo parecía indicar que el trabajo de Monty quedaba en buenas manos, y con ello llegó la tercera temporada, muy probablemente el momento de mayor éxito del show, así como un punto fuerte de inflexión tanto en su historia como en su producción. Con el apoyo de todo un fandom, así como el intento de remar una historia sin su autor, el volumen 3 tuvo una buena recepción. La gente comprendía que esto ya no sería la visión 100% exacta de su autor. Se vio nuevamente una ligera mejora técnica y los aspectos que la gente apreciaba. Sin embargo, algo había cambiado. El factor más notable tras la pérdida de Monty, y que el público notó de inmediato, fueron las coreografías de pelea. Parte de la identidad que definía a Monty, así como Ruby, era esto, su estilo de acción, y sin él pasamos de coreografías fluidas y dinámicas a combates más estáticos y con trucos visuales para disimular, como personajes desapareciendo, simulando velocidad, cámara con poco enfoque en la acción, planos más pausados, entre muchos otros aspectos. La historia, por otro lado, ya venía tomándose más en serio desde finales de su temporada anterior, pero en esta, el cambio fue más abrupto, tornándose más depresiva, más catastrófica, y con un final de temporada bastante más denso de lo esperado, pero bien recibido debido a los aspectos positivos que esta serie ya venía manejando. Los fans, lógicamente al no tener acceso a los guiones del autor, solo podían confiar en la dirección del estudio, pues no se podía especular respecto a qué tanto era la visión del autor y qué tanto venía de la mano de los escritores del show. Una postura donde el fandom solo podía sentarse y tratar de ser comprensivo con la situación, poder seguir disfrutando, pero aceptando que independiente de los resultados positivos o negativos, debían asimilar la idea de que esto ya no sería la historia que escribió Monty, y con esta idea en mente, el público esperó las posteriores temporadas. Continuar describiendo temporada tras temporada sería demasiado denso, por lo que resumiré lo más posible el estado de la franquicia, pero si son curiosos, pueden aventurarse por su propia cuenta, pero siempre teniendo claro que lo descrito anteriormente y lo que vino después pueden no sentirse igual. Posterior a la época más complicada que tuvo el show y a la respuesta positiva que obtuvieron, el mismo comenzó a tener cambios bruscos de tono, y se comenzó a notar la improvisación y el relleno entre más se extendía la historia. Personajes saliendo y personajes incorporándose, resultados variables en calidad, el intento de Rooster Teeth por expandir su producto como marca, creando spin-offs, aventurándose en otros medios como el manga, la creación de merchandising, videojuegos, podcast con los actores de voz de los personajes, doblaje japonés para su show, la creación de un anime con una reinterpretación de los inicios de la historia y el aspecto más popular en el fandom, que el show tuviera la oportunidad de formar parte de crossovers con otras franquicias populares, siendo los resultados más conocidos BlazBlue Cross Tag Battle, donde el equipo protagonista forma parte de los rostros principales del videojuego, y por el lado de las películas, gracias a una alianza con Warner Brothers, se formó una colaboración con algunos de los superhéroes más conocidos del universo de DC Comics y el universo de la serie Ruby, teniendo como resultado uno de los productos probablemente más raros e incómodos de ver, en especial si alguien se considera fan de los personajes de DC, puesto que se desarrolló de forma íntegra bajo los parámetros de calidad de Rooster Teeth, en cuanto a lo técnico y aparentemente a nivel de guión, ya que algunos personajes como Batman pueden llegar a sentirse muy distintos de lo esperable y de lo que conocemos. Para este punto, Rooster Teeth es un estudio que logró obtener un mayor alcance, por lo que la vara de medir su calidad ya no es la misma con la que inició esta serie, y aspectos como el técnico ya no son tan bien recibidos, así como sus guiones. Con todo lo anterior, mucho público externo podría no comprender qué es lo que tiene esta franquicia, como para tener el fanatismo que tiene, que, aunque se puede catalogar como nicho, sigue haciéndose notar de alguna forma, por lo que sí, ¿qué es lo que tiene Ruby actualmente para seguir haciendo ruido?
creo que puedo empatizar y adivinar qué es lo que mantiene viva esta franquicia, y ciertamente es su fandom. No se encuentra del todo abandonado, y probablemente este sea uno de los culpables del declive. Con lo anterior, no quiero afirmar que el fandom de RWBY sea de lo peor que puedes encontrar en internet. No estamos ni remotamente cerca de esos pozos sépticos. De hecho, como todo fandom, puedes encontrar cosas muy buenas. Solo basta con explorar los artes o el material que pueden fabricar. Sin embargo, podemos encontrar cierta relación tóxica entre el público y el estudio desarrollador de la serie. Conforme la serie avanzó sin su autor, la historia comenzó a sentirse improvisada, a cargo de escritores que tuvieron que tomar el mando de algo que aún estaba muy verde, por lo que no tenían una dirección clara que seguir, y cuando esto sucede y se busca retener al público, es fácil caer en buscar complacer dicho fandom. Entiéndase esto como fanservice, y cuando esto sucede, con un fandom que busca activamente ser complacido, nos acabamos metiendo en un círculo vicioso, del que no saldrá nada bueno y nada que consiga romper las expectativas, condenando al show y a su fandom a un estado de conformismo que no va en otra dirección más que en picada. Podemos ser justos y decir que no todo en el show es malo, que aún puede existir momentos donde el show podría brillar, que aún hay aspectos positivos que resaltar, pero cuando el producto general se sigue más por morbo que por otra cosa, para saber qué tantos tropiezos se pueda dar, es que sabes que la serie no va por buen camino. Lo cual es una pena, porque teniendo en retrospectiva el lore creado y los inicios de esta historia, sabes que siempre existirá un potencial que nunca se consiguió explotar. Los personajes actualmente solo pueden destacar únicamente por un aspecto superficial en su diseño o por un aspecto polémico dentro de su fandom, en lugar del carisma que poseían en antaño. En el pasado, el show tuvo el beneficio de la duda por ser un proyecto nacido en internet y con potencial de convertirse en algo mucho mejor, pero en la actualidad, ahora que esto sí se convirtió en una serie, se le critica como tal, y en ese sentido esta historia nunca consiguió despegar. Su potencial se fue con su autor, y en su lugar nos quedamos con un proyecto hueco, vacío, que no aspiró a mejorar, sino que a ser complaciente con lo poco que pudieron conservar. Hablar de un show como lo es RWBY no es para nada sencillo, sin siquiera entrar en las polémicas internas de Rooster Teeth como empresa, la salida de gente del equipo o la codependencia con su fandom. Siempre resultará en un tema bastante denso, porque cuando te das cuenta, su historia actualmente pasó a ser un tema de segundo plano, cuanto menos irrelevante. Cuando no encuentras formas más naturales de alargar la trama o reinventarla sobre la marcha, mientras que externo a esta, el aspecto más cuestionado es la calidad con la que se aprecia, con la que se percibe, el trato de su estudio de animación o incluso el antes y después que significó la pérdida de su autor. Al día de hoy simplemente no es un show recomendable para un público casual, es un producto muy de su nicho, y aunque han intentado expandir el nombre lo más posible, es muy probable que se quede así, y aunque critique muy negativamente la serie, mi intención no es terminar en una mala nota, pues la misma aún tiene sus aspectos positivos que uno aprende a apreciar en contexto y con el tiempo, como algo nacido en su época, cuando el internet se convirtió en una cuna de proyectos independientes. Es verdad, quizás no recupere ese espíritu que tenía en sus inicios, y aceptamos que esta serie ya no es la visión original de su creador. El legado de Monty consigue destacar por sus propios medios y dejando un impacto entre sus colegas y demás personas del medio. Su estilo es bien recordado y es algo que al día de hoy no consiguieron replicar, inmortalizándose en sus primeros trabajos y siendo la principal causa del fanatismo por esta historia, lo que mantuvo el cariño por esos personajes y la ilusión por un potencial aún inexplorado, que quizás, en mejores manos, podría haber brillado aún más.